Alan Hernández, Fit, carnal, muchas gracias por aceptar la invitación a que tener una nueva plática, una nueva conversación y repetida. Eres el segundo que viene por tercera vez, güey, aquí al canal, ya en la ochenta y tantos. Esta seguramente debe ser como la 85, yo creo, conversación, más o menos. Alan, carnal, un gustazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, güey? Muchas gracias por aceptar la invitación. Ya tiene ratote, ¿eh? Ratote que hicimos la primera conversación. Muy bien, muchas gracias por invitarme. La tercera vez que andamos por acá, con nuevos temas, nuevas experiencias vividas, aprendidas y saber qué podemos compartir por acá. Sí, carnal, ya tiene 2021 más o menos por ahí, si no mal recuerdo. Que fue te lo decía hace un rato, ¿no? Fuiste el primerito con el que grabé, es la conversación número uno, ¿no? Y la verdad, el ver cómo ha pasado el tiempo, güey, y ver que pues ahorita podemos ya tener la tercera conversación, pues a mí particularmente fue un completo gusto, ¿no? Desde esa conversación, la segunda que tuvimos y estar aquí nuevamente, pues es una completa locura, mi buen Dalán, ¿no? Y saber que pase el tiempo, digo que ahorita ya, hace rato lo decías, y me gustaría empezar por ahí, se vuelve interesante esta parte de la constancia, ¿no? Se vuelve interesante esta Sí, parte de la consistencia, porque al final yo creo que sí está interesante salir con formatos nuevos o intentar entrar, por decirlo así, en este medio del crear contenido o de utilizarlo como un medio específicamente para nosotros, como para capturar clientes o para crecer nuestro negocio como nutriólogos, como entrenadores, pero también se vuelve este desafío de la consistencia, ¿no? Que lo estoy probando, ¿no? O sea, de forma un poquito más personal en estar ahí consistentemente, ver que igual a lo largo de estos años, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que prefieres hacer y la verdad, y muy buen Alan, digo, recuerdo mucho de la primera que tuvimos, ahí que te hice una pregunta respecto a como que los tipos de contenido, ¿no? Que tú te dabas cuenta de que en Facebook cierto tipo de contenido generaba un poquito más de interacción, ¿no? Y en Instagram generaba otro, ¿no? Y en TikTok generaba otro. Pero mi buen Alan, comenzando por ahí, güey, la consistencia. ¿Cómo ha sido el transcurso a lo largo de estos años, güey? Porque igual eso me da muchísimo gusto. O sea, ver que sigues ahí. O sea, estás presente, güey. Al contrario, más fortalecido. Generas más alrededor de la parte de educación, lo demás. Digo que ahí son distintos temas que ahorita podemos ir sumergiéndonos poco a poco. Pero específicamente por la parte de consistencia, güey. ¿Cómo juega el rol de consistencia ya para ti después de, pues, esta carrera ya a lo largo de los años en redes, en estar generando contenido? sí, 8 años digo ya. Este año cumplimos 9, o sea, ya es Cabrón. un ratísimo que estamos publique y publique y publique. Y creo que durante el proceso vas entendiendo, ¿no? O sea, al principio sí es difícil porque te estás, digamos que, enfocando a una audiencia y quieres llegar a muchísimas personas y hacer mucho contenido para diversas personas, pero conforme va pasando el tiempo vas como que seccionando ese nicho al cual tú te quieres entrar y es más fácil, ¿no? Es más fácil sobrellevar esto en el tiempo porque ya sabes hacia quién vas a publicar, qué es lo que quieres publicar, compartir, ya no pierdes tanto el tiempo con comentarios negativos de las personas. Digo, es un aprendizaje continuo, ¿eh? No es de la noche a la mañana. Digo, llevo 8 años en este proceso y pues sí, o sea, es tener bien claro lo que tú quieres hacer, el propósito del por qué lo haces, direccionarlo todos los días a lo que estás haciendo y pues sí, día a día. O sea, a veces, hace no muchos meses creo, vi que por ahí estaban compartiendo una plantilla que daba la tendencia de la pérdida de peso. Por ahí la vi, creo que Daniel y todos ellos que están compartiendo. Y es algo similar a esto. O sea, la tendencia hacia dónde la vas llevando. O sea, si tú en el corto plazo ves tu objetivo y ves que no vas a donde lo direccionas, eso no significa que la tendencia vaya a otro lado. O sea, si tú todos los días vas con un objetivo específico direccionado a lo que tú estás haciendo y con estrategias, evidentemente, aunque unos días vayas hacia abajo, no significa que a lo largo del panorama siempre vayas hacia abajo. O sea, va a haber puntos donde si tú, digamos, le quitas el zoom a este dibujito, vas a ver que sigue hacia arriba, aunque en unos momentos vaya hacia abajo, sigue hacia arriba. Y es bien importante entender eso porque entre más pensamos en la gratificación instantánea y en el momento preciso, es más frustrante para nosotros debido a que pues, los resultados cortos no se pueden apreciar. Pero cuando quitamos el zoom y vemos todo lo que se ha hecho en un año, digamos, en un calendario, en un año completo, pues te das una sorpresa y dices, ay, güey, o sea, sí es algo complejo, ¿no? Y es algo distinto quizá al objetivo que tú te estás planeando. Y eso va relacionado al punto que dije del nicho, ¿no? ¿Por qué? Porque antes quizá le tiraba más al objetivo de llegar a una audiencia y tener una comunidad enorme y no Mm. sé, ¿sabes, no? Te llenas el ego de ver tu,
tu número por ahí en Instagram, Facebook y todo eso, de cómo va Claro, creciendo, pero llega un punto donde entiendes que eso no es todo. Y de hecho llega un punto donde direccionas quizá distinto tu contenido y le tiene que llegar al que tú quieres que le llegue, no a cualquier persona. ¿Por qué? claro. Porque si tú haces el contenido genérico, pues va a llegar personas genéricas que quizás no quieras tú ni en tus servicios como nutriólogo o entrenador, ni en tus servicios como docente, ni, o sea, ¿sí me explico? Muchas variables y por eso ya a lo mejor una de las cosas que más me motivan a mí en seguir continuamente en el punto es eso, ¿no? Saber que si, no sé, un año no se ha movido ese número, no significa que vaya mal, Ujú. no significa que esté mal, significa que mi comunidad específica a la cual yo me estoy dirigiendo, ahí sigue, y Claro. sigue, y sigue, y yo le sigo creando contenido a esa comunidad y a ese nicho específico, y la cual, pues, evidentemente, tenemos retribuciones económicas, pues por supuesto, ¿no? Nadie sobrevive del aire, tenemos retribuciones económicas, pero también de gratificación, o sea, de que vas por un buen camino y que estás haciendo las cosas que te gustan, güey, o sea, y dices, no mames, o sea, estoy haciendo lo que me gusta, estoy creando contenido que me gusta y aún así tengo resultados, pues, ¿qué más quieres, no? Y ahí, mi buen Alan, híjole, tocaste un buen de puntos. La parte que mencionabas, o esa comparación que hacías con la parte de la tendencia del peso corporal, a mí igual me generó mucho ruido. Digo, es una forma muy interesante de verlo porque justamente, ¿no? O sea, al ver, tener muy de cerca el dato o ver mucho lo que haces en tu día a día y no tener como que ese objetivo un poco más grande, ¿no? Alrededor del por qué estás haciendo, o en mi caso, por ejemplo, el por qué estoy grabando, el por qué estoy subiendo, lo demás. O sea, si no hay un objetivo que está detrás de un poquito más sosteniendo eso, probablemente justo al tener como que muy de cerca ese tipo de actividades, pues puedes caer en esta parte de la frustración. Haciendo mucho me aventé un reel tuyo, no me acuerdo si fue reel o TikTok, en el que comentabas un poquillo respecto a la urgencia de los resultados, ¿no? Que por ejemplo, creo, y a mí se me hace muy interesante, ¿no? Con personas como tú, como Dani, con de buen Lalo, ¿no? Que hace igual no mucho tiempo lo tuve aquí, que son personas que al final de cuentas ya llevan mucho tiempo en el medio, pero así como llevan mucho tiempo en el medio, también es interesante ver cómo se acoplaron a ese medio, porque al final de cuentas igual, tú, por ejemplo, pues tu función es tal cual, pues tu marca, ¿no? Fit, tu sitio, tus asesorados, la parte de educación y redes, pues lo tomas como ese medio, ¿no? Como ese medio en el cual puedes capturar a los clientes y en base ahí hacer esa distribución respecto a dónde quieres redirigirlos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, güey, teniendo en cuenta esta parte de redes específicamente, eh, ¿consideras que esta parte de la urgencia de los resultados o tener como que esta cosquillita de querer resultados rápido, ¿no? Sobre todo en esta parte que tenemos un poquito más cercana con las experiencias en nutrición, ¿no? Como de un nutriólogo lo caracterizan por bueno, lamentablemente, digo, no puedo decir todos, pero me ha tocado ese tipo de situaciones, que si es un buen nutriólogo es porque te haces perder peso rápido o te haces perder mucho peso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en esa cuestión, güey, ¿tú consideras que eso ha ido cambiando a lo largo de este tiempo, este rato, por ejemplo, que has estado un poquito más en redes? ¿O consideras que ha sido algo que siempre ha estado? Nada más que por decirlo así, ahora ya es un poquito más visible, por ejemplo, o sea, respecto a ello, ¿cómo ha sido cómo has visto esa transición a lo largo de los años? Siempre ha estado, siempre va a estar y seguirá estando. Es una tendencia a la cual no me enfoco, ¿por qué? Pues porque no es la audiencia que yo quiero, ¿no? No quiero, yo Mm. quiero atraer. Inclusive ya es la audiencia que poco a poco repelo. Y sé perfectamente que como genero un tipo de contenido que a ese tipo de audiencia no le gusta, pues evidentemente mis números no van a ser tan grandes, ¿no? Yo lo sé, yo estoy consciente de ese punto. Eso siempre va a estar. Es como los charlatanes, como cualquier otra industria, siempre se va a mantener. Y dijiste un punto bien importante, la adaptación. Uno debe de adaptarse, porque por ahí tenemos la frase de sobrevive el más fuerte, ¿no? En la naturaleza siempre sobrevive el más fuerte, y la realidad es que no, sobrevive el que en mejores condiciones tiene de adaptarse a su entorno. Y esto no está muy lejano de eso, ¿eh? Realmente nosotros crecemos y nos mantenemos sobre todo, porque nada sirve llegar si no te sabes mantener. Es un punto. A veces ni siquiera llegan y no llegan y no se pueden mantener, evidentemente. Entonces, es bien importante ese punto porque si no sabes hacia dónde te estás dirigiendo, vas a caer en estos puntos. ¿A cuáles? Títulos amarillistas, atraer a gente así, pierde peso rápidamente, hace esto rápidamente y evidentemente luego tenemos resultados no satisfactorios ni alineados a lo que estamos buscando. Gente que busca estos procesos rápidos, gente que no es aplicada, gente que no va a registrar absolutamente nada e inclusive gente que te va a estar dejando comentarios negativos y que van a estar manchando, como tú dices en este caso, pues lo que yo busco, ¿no? Es mejorar
o posicionar un poquito más lo que es mi marca y lo que es qué quiero de mi marca, qué es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, es importante ese camino de la adaptación, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, la primera vez que estuve por acá, mencionaba sobre el apartado de TikTok, ¿no? Que al principio pues, para mí era como que me da igual. Y ahora no es que me dé igual, pero es que no le presto la misma relevancia. ¿Por qué? Porque al final todas las redes sociales las voy a ocupar para lo mismo. Es mi transporte. Es el medio hacia donde yo quiero direccionar a la audiencia. ¿Cuál es el medio? Pues tengo ya en estos momentos dos servicios distintos: asesoría para individuos y un proyecto profesional, ¿no? O de entusiastas de este camino. Entonces mi contenido tiene que ir direccionado a estas dos audiencias. Entonces, ¿de qué me sirve a mí crear contenido rápido, gratificante, si no los voy a llevar a donde yo quiero que vayan? Es, es sin sentido. Entonces, pues, evidentemente las redes que yo ocupo las utilizo sí o sí como un medio de transporte, no como el fin, porque no significa que porque yo tenga un cierto número de seguidores, pues ese no me define, no soy yo. Lo interesante es que yo las ocupo como un medio de transporte sin olvidar que es un medio, no es un fin, y el objetivo primario de mis redes sociales, además de aportar valor, pues siempre ha sido mi objetivo. También los ocupo, pues evidentemente, para direccionarlos a que conozcan mis servicios, que conozcan mi marca, que conozcan lo que yo quiero decir con esa marca. Eso fíjate, mi buen Alan, que es interesante la cuestión que mencionas ahorita del adaptarse. Espero que estés disfrutando bastante de esta conversación. Paso únicamente para avisarte que si estás interesado en adquirir algún suplemento y también en apoyar a este proyecto, probablemente comprar con Essentials sea tu mejor opción. Te dejo links aquí abajo a su página oficial para que vayas y te armes algo, así como también no olvides ocupar el código de descuento Ángel10 para que te lleves un 10% de descuento en tu compra. Essentials, la mejor calidad de suplementos aquí en México. Al final, por ejemplo, aquí me da mucha curiosidad esa parte, por ejemplo, cómo la manejas o cómo lidias con ella, o si te has encontrado con ella, en el que al final de cuentas, como mencionas, o sea, llega este punto en el cual las redes premian cierto tipo de contenido, o sea, premian cierto tipo de formas de expresarte, cierto tipo que utilice cierto tipo de frases o lo demás, y eso pues te da un poquito más de alcance, ¿no? Y que al final, como lo mencionas bien hace un momento, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo y creo que cada día consolido más esa parte que es, oye, pues es que al final yo en mi caso pues soy un teólogo y entrenador y ya, o sea, no requiero un número en Instagram que me respalde eso. O sea, al final de cuentas, tú tienes una formación como profesional y ocupas las redes como un medio para intentar llegar a más personas, para poder crear proyectos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve el gran fortuna, güey, de gracias a redes, pues ya platicar con un buen de personas, ¿no? Que al final de cuentas, oye, no son pláticas de cientos, de miles de reproducciones, no tengo millones de suscriptores, pero al final de cuentas, para mí eso es muy gratificante. O sea, el estar conversando, el estar viendo cómo es su manera de pensar de las personas, para mí resulta algo muy, no sé, es muy gratificante para mí. O sea, me gusta hacerlo, ¿no? Y digo, a qué voy con esto, buen Alan? Con la parte de ese pequeño balance entre decir, ok, ¿cómo balanceo esta situación de adaptarse a lo que se genera en redes? Que yo creo que desde que platicamos en el 2021, no recuerdo bien, pero creo que todavía existía como un poquito este formato de Instagram TV, como que todavía se veía un poquito esos videos un poquito más largos. Yo creo que estamos ya en un punto ya en el cual ya es excesivamente corto el contenido, pero excesivamente Ujú. corto. O sea, es lo que más se premia, es lo que más se ve, es lo que más se hace, ¿no? Particularmente, ¿y tú cómo lidias con eso? O sea, ¿cómo lidias el adaptarte hasta qué punto? ¿Con qué fondo también? O sea, ¿cómo creas el fondo de tu contenido, ¿no? ¿Hasta qué punto, con qué objetivo lo pones? ¿Qué tanto te dejas adaptar al medio también? Porque al final de cuentas lo platicábamos, ¿no? Pues oye, si el de repente el medio solicita cierto tipo de contenido, pues adaptarte, ¿no? En cierta circunstancia, pues a lo que, por decirlo así, solicita en ese instante, pero pues sin perder el fondo que quieres realmente dar. Ahí cómo lo balanceas, güey. O sea, ¿cómo ha sido ese balance a lo largo del tiempo? O sea, porque creo que ahorita ya igual es un punto diferente al que tenías tal vez hace 2, 3 años. ¿Cómo ha ido cambiando eso, güey? ¿Cómo balanceas esa parte? Sí, o sea, ha cambiado drásticamente la manera en la cual se puede llegar a una audiencia. Y sí tienes toda la razón. O sea, se premia de manera gratificante a títulos amarillistas, pero vuelvo a lo mismo. O sea, al final, ¿qué es lo que tú estás buscando impartir o qué es lo que tú estás buscando, pues, que la gente conozca, ¿no?
Entonces, ese punto, algo de lo que a mí me ha ayudado mucho y creo que es una herramienta que se volvió una tendencia, quizá ya no como lo era antes, pero sigue siendo una tendencia, es no sé si lo pronuncio bien, Threads, o no sé cómo se llama, que es como el X, pero de Instagram. Realmente se me hace algo bien fácil y rápido de poder crear contenido de esa manera y que se puede viralizar porque al finalizar es como un diario mío que yo comparto ciertos pensamientos, los Claro. reposteo y ahí puedo involucrar a lo mejor un cierto contenido. De ese mismo contenido pueden salir más preguntas y esas preguntas ya las puedo solucionar. Y vuelvo a lo mismo, al finalizar debes de entender, como lo dije en aquella ocasión, a qué red social te estás dirigiendo. O sea, siempre Instagram va a ser la red social donde mayor, digamos, donde mayor tiempo voy a permanecer y donde más es probable que tenga mi nicho seguro. Y para eso tenemos unas estadísticas, para eso tenemos unas visualizaciones, quién está viendo tu contenido. Inclusive es algo práctico saber las personas que más tiempo llevan contigo y cómo es que comparten este contenido contigo. Ahora las personas pueden repostear algo tuyo y te aparece como una etiqueta y tú puedes estarle, digamos, interactuando. No es lo mismo que no sé, se me ocurre, tú compartas una publicación de una persona que tiene 200,000 seguidores Ujú. y ni siquiera la ve a una persona que tiene menos seguidores, pero que tú puedes generar una cierta admiración y hasta un Claro. corazoncito le regales, ¿no? O sea, para uno, tú ves eso y dices, güey, no mames, o sea, le prestó atención a lo que yo estoy posteando, ¿no? O le prestó atención a esto, compartió esto, el otro, y aquello. Y eso yo creo que algo de lo importante, más allá de la viralidad, es el conectar el Claro. conectar con tu audiencia. Y creo que eso es lo que más me ha funcionado a mí. Mostrarme tal cual como soy, mostrar algo que no muchas personas muestran, que es sus debilidades, Ujú. que es sus momentos malos, sus momentos de caídas. Y creo que eso de una u otra forma, lejos de que sea un resultado negativo, como la mayoría de las personas pudiera creer, porque tú entras a Instagram y parece un mundo de arcoíris. O sea, todos están bien, a todos les da poca madre, todos tienen mucho dinero, todos tienen muchos seguidores, todos son chingones en lo que hacen, saben muchísimo, y tú no tienes ni la menor idea de lo que hacen. O sea, realmente Claro. si lo que hicieron fue un copy-paste, si lo que hicieron fue nada más, mira, voy a sacar esto de otra persona que sí sabe y la voy a promocionar. Hace poco me quedó algo en la cabeza, no sé si vi que es Álvaro Training. Él Sí, sí, sí. menciona ¿Cómo no? una frase que me gusta mucho de lo que él dijo: la información ya no vende, lo que vende es cómo vendes esa información, ¿no? O sea, todos ya sabemos qué es RIF, todos ya sabemos qué es el fallo, todos ya sabemos que la atención mecánica es necesaria para la hipertrofia, ¿no? Lo que importa es ahora cómo vendes esa información. A mí no me importa que Chuchito, que tiene 100,000 seguidores, ya lo dijo. ¿Por qué? Porque la información no vende, sino es cómo lo voy a proporcionar yo y cómo lo voy a aterrizar yo a la audiencia que me está siguiendo, ¿no? Eso es lo interesante y creo que este es uno de los pilares por los cuales sigo vigente. Quizá no en crecimiento, pero el seguir vigente es más importante que crecer, porque Totalmente. muchísimas veces creces, 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 creces y no sabes ni cómo mantenerte y caes de volada. Y así he conocido, como no tienes una idea en las personas. Muchas personas que vi que crecieron así un chingo y de la nada los dejas ver. Y los dejas de ver y dices, güey, pero ¿cómo es posible? También, otro lado de la moneda es que este punto de las redes sociales y entrar y que veas que a todos les da poca madre, que veas que todos son exitosos y esto y el Sí, otro, sí, sí. también, mira, aquí nos empieza a lastimar y Claro. por acá también nos empieza a lastimar y entonces cargas con un proceso que dices, güey, es que ay, si comparto esto va a llegar este y me va a comentar. Y empiezas en los puntos débiles donde cualquier comentario te puede afectar y shalala y shalala, ¿no? Entonces, creo que Claro, es sí. importante, más allá del crecimiento, es el saber mantener, y cuando creces, saber mantener por qué estás creciendo, ¿no? Sí, totalmente, Alan. Hay dos puntos interesantes. A ver, primero el de redes, que ahorita que estuviste mencionando. A mí me genera igual mucho interés la perspectiva justamente que a lo mejor podemos tener. Digo, me incluyo en esta parte y también te incluyo a ti, pues de personas que se dedican o que al final de cuentas el crear contenido o exponerse ellos en redes es su común, ¿no? Por así decirlo. Yo a veces lo llego a experimentar con las personas que me rodean, familia, mis amigos, todos los demás, donde el uso de redes es abismalmente distinto, ¿no? O sea, es un uso meramente que tienen de consumidor. O sea, pues yo nada más subo y sigo, no sé, a personas a lo mejor que sí comparten información otros meramente por entretenimiento, ¿no? A lo mejor siguen a un artista que quieren, o no sé, X o Y, ¿no? Sin embargo, yo creo
no sé cómo tú lo veas, güey, de que ya llevas, entre comillas, un muy buen rato, ¿no? En tu caso más, más que yo, mucho más que yo, pero ya llevas tanto de este lado del creador, más que el del consumidor, que tu perspectiva, por decirlo así, de Instagram, de Threads, ¿no? De TikTok, ya es muy diferente al del común, ¿no? Y al final de cuentas, al tener como que esa parte diferente de redes, tu concepto de redes es eso. O sea, Instagram es el mismo para ti, para mí, por una persona en China, para una persona que lo acaba de descargar ahorita, para un señor de 40 años, para tal vez alguno de 60, es Instagram. Pero, o sea, el uso, la interpretación que le puedas dar, cada persona está bien interesante ahí, porque al final se vuelve a mí me pasa, me pasa comúnmente esa burbuja que piensas que Instagram es el mundo. Te da esa falsa Ujú, sensación de que estás conectado al mundo, ¿no? O sea, como de, no, pues es que yo sigo a los investigadores y veo la ciencia que se está haciendo y veo a los que publican en Estados Unidos y los demás y como que estás en el trend, por decirlo así, si lo quieres ver un poquito más de nuestro lado, de esta parte del evidence base, ¿no? De lo que va saliendo respecto a ciencia de hipertrofia, nutrición, etc. Sin embargo, te digo, esa pequeña sensación de estar conectado con el mundo, pues puede resultarte engañosa al ver como que al poder acceder de una forma tan sencilla a diverso tipo de información, a diverso tipo de contenido, pero también es interesante, no sé si lo has experimentado, ese desplazamiento que digas, a ver si hoy no uso Instagram. O sea, mi ujú, vida, ¿qué es sin Instagram? O sea, el decir, ok, yo sabes qué, a lo mejor a mí me pasa los fines de semana, que como que los fines de semana no ocupo para nada, nada más si acaso pongo el reel que subo diario, ¿no? De la conversación que tengo esa semana o de la anterior. Y ya, de ahí fuera como que quito un ratito Instagram, dices, ok, no es la vida, ¿no? Aunque se siente ujú. debido a lo cercano que podemos llegar a estar, no es la vida. Y eso resulta a veces bastante como liberador, bastante tranquilo, pero al final igual es un camino, ¿no? No creo que igual te hayas topado con muchas cosas en donde de repente, pues te topas con circunstancias que tú lo acabas de decir bien, la parte de la salud mental, ni que se diga, hermano, o sea, es algo que al final creo que es bueno que se le empiece a dar un poquito más de importancia, ¿no? Que se ponga un poquito más sobre la mesa, que sepamos que ahí está. Sin embargo, igual de este lado de personas que están continuamente exponiendo a redes, pues es algo que está ahí ferviente, por decirlo así, que está expuesto comúnmente. Y hay que ser cuidadosos en esa parte. No sé cómo ha sido contigo, o sea, has experimentado este tipo de situaciones, güey, tú que llevas un poquillo ya, pues más de tiempo en redes y todo lo demás. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que te hacen creer que tienes un mundo de posibilidades cuando a veces no tienes esas posibilidades. Y el problema es que te hacen creer que las tienes y de una u otra forma piensas que tienes muchísimas posibilidades a nivel general, ¿no? O sea, si bien las redes sociales te abren más posibilidades, no significa que todo lo que está a tu alrededor es una posibilidad. No, también tenemos muchas limitantes y el problema es que no conocemos esas limitantes, ¿sabes? Y cuando no conocemos esas limitantes y creemos que tenemos tantas posibilidades y el famoso, la corriente positiva y eso, pues nos hace un daño tremendo, tremendo, tremendo. O sea, la realidad de las cosas es que sí, yo me ha cambiado mucho mi manera de ver esto, porque al final es mi negocio. Y como parte de mi negocio, casi todo lo que consumo va dirigido a eso, o si no va dirigido, trato de Hago enfocarlo a esta eso. breve pausa para anunciar mis servicios de coaching online. Si estás interesado en llegar a tus objetivos de una manera más eficiente y más consciente, probablemente podamos trabajar muy bien juntos. Te dejo links a mi Instagram para que mandes mensaje directo y de esa manera yo te pueda dar más información. Que sigas disfrutando mucho de la ¿Me conversación. explico? O sea, hasta contenido que tú dijeras, "Ay, pues este es un contenido de entretenimiento como los podcasts de Jacobo Wong, con este Roberto Martínez, etcétera. La neta es que no, yo le saco mucho provecho. Hay muchas partes que me ayudan mucho. O sea, como al finalizar, si tú mejoras como persona, va a mejorar tu emprendimiento, sí o sí. Entonces, todo lo que te ayuda a ser mejor persona va a ayudar indirectamente a lo que tú estés realizando en un proyecto de redes sociales. Entonces, todo lo que yo veo y consumo, a excepción de cierto contenido X, o lo trato de direccionar a lo que hago. Estoy constantemente buscando videos en TikTok de qué podríamos estarle haciendo, a lo mejor un dúo, a lo mejor ciertos debates con alguna persona, no lo sé, ¿no? Creando contenido, pues al finalizar te cambia el chip y te cambia la mente como creador de contenido, ¿no? Claro. Algo que también te sirve muchísimo es buscar respuestas en cosas que no sean del fitness, ni cosas que tengan nada que ver con lo que tú te dedicas, ¿no? Se me ocurre algo de por aquí, o sea, muchas cosas que son
son completamente ajenas y que uno diría, ay, no te va a servir, pues te sirven bueno. Se me Ah, quedó una frase hablando de Jacobo Wong, no me acuerdo si fue en el podcast de Cosas o en su canal de YouTube, que él decía que nosotros a lo mejor como creadores de contenido pensamos que si un día no publicamos, puta, se acaba, ¿no? Se acaba y ya la gente no te va a recordar, por una semana, pues imagínate, peor aún. Y la realidad de las cosas es que no, o sea, tú abres redes sociales y no estás al pendiente de, ay, ya publicó este, ay, ya, pues, mi vida está resuelta. No, a la gente no le claro. importa eso. A la gente no le importa eso y a veces sacrificar esa paz mental que tú tienes, porque sí, desgraciadamente el estar expuesto a esto es estar expuesto a, tanto a bueno como a malo, ¿no? Y Ujú, lo peor de todo es que a lo mejor a veces los buenos comentarios se convierten en comentarios negativos aquí, porque también te los terminas creyendo y te ujú, terminas creyendo una personalidad que quizá ni eres, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no te muestras como eres, a lo mejor porque muestras una idea que no eres, una imagen que no eres, un vocabulario que no eres. Entonces, es difícil que la gente entienda eso, ¿no? A veces idolatran a personajes y no a personas. claro. Entonces, si te crees también los comentarios positivos, pues desgraciadamente también te estás creyendo esa personalidad que no eres tú. Y a veces es Claro. un choque. ¿Por qué? Porque aunque tengas 1 millón de seguidores, el mundo tiene millones y millones más de personas que para esa persona eres insignificante, insignificantes. O sea, somos una cosita chiquita de un pedazo enorme de lo que significa el mundo. Y a veces un número, entre comillas, grande, te hace perder ese piso, te hace perder ese piso de lo que realmente representas. Entonces, ¿cómo mantenerlo? Pues entendiendo esto. O sea, yo al final lo entiendo como un juego, que es el juego de mi negocio, y en este juego, pues durante estos años he creado un sistema que me permita entender que es mi negocio, ¿no? Pero que también fuera de esto tengo una vida. ¿Y qué Claro. es las herramientas que utilizamos? Pues agradecidos con el de arriba, tenemos por ahí ya la pestaña de programar. Tú puedes hacer tu contenido de una semana completa e irlo liberando semana a semana, semana, aunque no estés presente, y ya te ayuda. A veces, por ejemplo, yo no soy, así como dice el libro del club de las 5 de la mañana, yo detesto pararme temprano, nunca me paro temprano, y no por eso significa que sea menos exitoso que algunas otras personas, ¿no? Para Claro. empezar, ¿qué es el éxito? Una persona define el éxito de manera distinta, pero a mí lo que me sirve es quizá compartir y programar ese contenido a horas específicas que resultan más exitosas por el algoritmo. Entonces, pero no significa que yo sea una persona que esté despierta a las 4 de la mañana y dispuesta para ir a entrenar y ya estar. No, la realidad es que no. Y eso lo deben entender las personas. O sea, no todo lo que tú ves ahí significa que es la vida real. Es un juego, es como los lentes de Apple, ¿no? O los de Sí, 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 Facebook. Te los quitas y hay otra realidad, o sea, te quitas el teléfono y tienes una realidad. O sea, claro. algo fuera de redes sociales y muchas personas no saben jugar ese juego y se casan con su papel y pues el ego es cabrón. El ego Sí, y sí, sí. la historia que cuentas a ti misma, pues a veces termina mal. Ahora sí que esa historia termina mal porque te terminas creyendo ese personaje y cuando sales a la calle y ves lo insignificante que eres, te da y te duele. Y ahí Sí, empiezan los problemas también de paz. totalmente, hermano. Y ahí, por ejemplo, ese personaje, por decirlo así, ese avatar que te puedes crear en redes, realmente es muy frágil. O sea, es muy, muy frágil. O sea, no es algo que está o que puede, por decirlo así, mantener esa robustez. Y más, obviamente, si es algo alejado de tu día a día, ¿no? Al final de cuentas, yo lo comparo mucho sobre todo pues con nosotros, somos personas que subimos, oye, respecto a nutrición, respecto a entrenamiento, pero es algo que está en el día a día, o sea, porque al final de cuentas, si no estuviera en ese día a día, se volvería muy conflictivo, porque justo como acabas de decir, se vuelve algo completamente dispar de lo que es tu vida. ¿No? Al final yo Ujú. igual lo tomo mucho como de, pues yo comparto ciertas partes de mi vida. ¿Por qué? Porque siempre entreno, la gran mayoría de veces, ¿no? Y cuando no entreno también no lo llego a subir, o lo subo, o subo únicamente lo que hice, cuando llego a comer cierto tipo de cosas, igual la subo, la parte de los podcasts igual está frecuente. Entonces creo que eso es interesante como que poco a poco, no dudo que igual, o sea, de los años posteriores que estén por venir, pues vaya cambiando ese tipo de enfoque que tenemos en redes sociales, ¿no? Y se pueda volver un poquito, yo lo veo así, un enfoque un poquito más disfrutable, ¿no? Que al final de cuentas sí es estar, aprovechar y tener, como tú lo acabas de decir, intentar aprovechar las posibilidades que pueden ser pertinentes en ese momento, pero al mismo tiempo también hacer cosas que disfrutas, porque si no, pues se va a empezar a volver fastidioso, y se empieza a volver fastidioso, ya no se empieza a volver lo que en un momento o lo que en un inicio era.
¿no? Ahorita, por ejemplo, hermano, que comentaste esa parte de actualización o bueno, lo que se hace, por ejemplo, ahorita en redes y sobre todo lo que comentaste ahorita de los dúos. A mí me genera mucho interés eso, ¿no? Particularmente el cómo podemos generar contenido en base a eso. Y eso es algo muy interesante. Está esta parte de dúos, pero está esta otra parte, no sé si la has llegado a ver, que por ejemplo tienen muchos, que yo identifico, no sé si sea el primero, ¿no? Pero este formatito como que popularizó Lane Norton, ¿no? De checar en tu cel, ¿no? Como que un video viral diciendo Sí, algo. Mientras lo veo, se proyecta acá lo que estoy viendo y como que empiezo a reaccionar, por decirlo así, ¿no? Que al final de cuentas, tal vez la forma, ¿no? En que lo presenta, pero a mí se me hace muy similar a un dúo, ¿no? O sea, es más como reaccionar respecto a algo, a una información que se está dando, a un video, y siempre tratando como de dilucidar un poquito el tema, como de intentar, y yo creo que igual aquí tú que has tenido más experiencia en creando ese tipo de contenido, es interesante aclararlo, porque yo creo que muchas veces se puede ver como un contenido de que quiero demostrar que sé. O quiero demostrar que la persona no sabe lo que dice, ¿no? Y yo creo que igual así como ese tipo de contenido, la intención como yo lo identifico, el fondo es un poquito más como que intentar poner en duda lo que se está diciendo. Porque, pues lamentablemente, o sea, muchas veces cuando una figura de poder, por decirlo así, que puede ser X o Y persona, hombre o mujer, que de repente tiene 100, 200 mil followers y porque hizo cierta cosa, es que a mí me funcionó, lo posteo, lo popularizo y de repente todos haciéndolo y creo que no a la persona, más sin embargo el tener intentar un poquito dilucidar el punto que está dando, de decir, oye, probablemente no sea la mejor estrategia o probablemente las personas que te escuchan no sean o no aprovechen tanto esto porque al final de cuentas a lo mejor es algo que nada más te sucedió a ti, ¿no? O a lo mejor única y sencillamente es una creencia que llega a pasar, ¿no? Que muchas veces las creencias se toman como realidades y justamente por esta parte que te menciono de personajes, no sé si sea la forma correcta de llamarlos, de poder, que son pues personas, sobre todo en este ámbito del fitness, que por lo regular ya sabes, güeyes o niñas con cuerpo perfecto, ¿no? Con cientos de miles de followers, que no fallan en nada y lo demás. Que como dices, a veces cuando sientes que la opinión viene de ahí, sientes que es esa parte, o tiene ese poder de realidad, entre comillas, ¿no? O ese poder de ser verdad, de verdad. Pero, por ejemplo, en el caso de los dúos, ese tipo de formatos, a mí se me hace interesante, ¿no? Se me hace interesante porque al final igual es como un poquito poner las cosas sobre la mesa y repito, yo creo que igual tú lo ves así, no atacando a la persona meramente, ¿no? Sino al punto. sí, todos la vamos a cagar, ¿eh? Al finalizar todo aquel que empieza a crear contenido siempre se va por esa parte de empezarle a tirar a las personas. Es un proceso, sea, somos humanos, ni modo que no lo hiciéramos. O sea, esto te lo va dando la madurez en lo cual te vas dedicando y vas teniendo más tiempo presente y etcétera. O sea, al final, siempre eso yo creo que es parte del proceso, ¿no? Crear contenido y demostrar, porque ahora lo digo, ¿no? Ahora lo digo porque pues ya he crecido un poquito a nivel mental, no como antes que de alguna u otra forma quieres llamar la atención de las personas, pero no comprendes que llamar la atención tiene múltiples factores. De nada me sirve a mí llamar la atención de manera negativa de las personas porque tenemos distintas maneras de poder generar un marketing y de poder vender, ¿no? Una de esas es jugar con los sentimientos positivos o sentimientos negativos de las personas. O me aman o me odian, ¿no? Vendo por amor o vendo por odio, pero de que vendo, vendo. ¿No? O sea, pero al finalizar entiendes que te va a empezar a seguir pura gente así, o sea, pura gente que quiere que tú humilles, critiques y eso, y te vuelves una personalidad que no eres. Entonces, al final, todos pasamos por ese punto, lo vamos a hacer. El detalle es que si bien tú entiendas ese punto y te vuelvas único en lo que haces, a pesar de que muchos puedan hacer dúos, no todos lo van a hacer de la misma capacidad que tú lo tienes. Ahí está el claro ejemplo del contenido que tú puedes crear. No sé si sigues otro tipo de contenidos, pero está el de Javier Ibarri. No sé si lo viques. Sí, sí, sí. Es el que hace TikToks de películas, etcétera. O sea, Ujú. a veces nos matamos tanto porque todo esto se vea perfecto, luces atrás, el mejor micrófono, y sale un güey de la nada con unos audífonos de 150 pesos, con una cámara de las peores condiciones y solamente pone un fondo de pantalla de lo que va a hablar y resulta que se vuelve súper viral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es único en lo que está haciendo, el contenido que hace en buen pedo, nunca habla mal de las personas y te das cuenta que
y si hay una ventana de oportunidad por ahí de un crecimiento orgánico, que no necesariamente tengas que ir y tirarle comentarios negativos a las personas, ¿no? Y Claro, es ahí cuando dices, güey, pues entonces no es la única manera como la cual puedo vender lo que yo hago, ¿no? O sea, entiendes que si yo tengo que hablar mal del trabajo de otra persona para resaltar el mío, es que algo estoy haciendo mal. realmente. Algo estoy totalmente haciendo mal, porque pues, mi trabajo tendrá que hablar por sí solo. No porque hable mal de otra persona significa que van a venir 500 personas y, ay, hablaste mal de Juanito, vamos a comprarte el servicio a ti. No, entonces el dúo lo que yo hago es buscar información que tenga quizá un contenido dudoso y lejos de proyectarme, porque al finalizar, como yo haga un dúo, es mi proyección de mí mismo, valga la redundancia, de mi persona, de lo que pienso, lejos de hacerlo de esta manera, lo que yo hago es complementar, ¿no? A veces hasta digo, sin afán de tirarle hate, esto que está diciendo está mal, o esto está así, o esto lo otro, yo creo que está aquí, eso y aquello. Y últimamente lo que me ha funcionado mucho es el entendimiento de la conexión. Entre más te muestres como eres, más conectas con una audiencia, ¿no? Claro. Y otra parte de la maduración en la ciencia, ¿no? O sea, entre más tú literalmente te adentras de estos temas, literalmente me digo pendejo a mí mismo 3, 4, 5 veces al día. ¿Por qué? Porque no sé nada aún de lo que realmente creo que sé. Claro. O sea, estoy en pañales de lo que creo que sé. Es una realidad, estoy en pañales, ¿no? Entonces, pensar de esa manera me ha ayudado, tanto a nivel mental como a nivel de mi imagen y de mi percepción y de lo que quiero que las personas piensen de mí, ¿no? Porque pues al finalizar todos van a tener un pensamiento, una cuestión sobre mí, de lo que yo quiero que tengan, ¿no? Hay muchas otras personas que por mucho que tú hagas cosas buenas, te van a odiar, pero no es que te odien porque tú eres así, sino te odian desde la percepción de ellos mismos, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo lo que trato es agarrar buen pedo, ¿no? O sea, hacer buen contenido, tratar de que el mayor contenido que yo haga pues, es así, informativo, que no sea tirándole absolutamente a nadie. Y si raspo algún mueble, pues no lo hice con ese afán, ¿no? O sea, hay gente que se va a ofender hasta porque tú avientes una piedra a 3 kilómetros, ¿no? Entonces, trato de que eso sea mi contenido y trato básicamente de que el contenido que yo haga sería estúpidamente mal decirte que no copio, ¿no? Todos copiamos, de Claro, alguna u otra forma. Todo lo que yo hago realmente. es una copia de algún punto, de alguien, ¿no? Pero trato de ponerle algo mío, algo Claro. que sea mío y que sea identificable a mi persona, ¿no? Y eso creo que me ha resultado. Sí, y ahí, por ejemplo, con la parte que comentabas ahorita, ¿no? Que fue antes incluso de lo que estabas ahorita diciendo. La parte, por ejemplo, oye, pues hasta este punto consideramos que muy probablemente ya todos tengamos un entendimiento claro, ¿no? Que a lo mejor el volumen de entrenamiento lo podemos contabilizar, o una forma interesante de contabilizarlo es con las series efectivas, ok. O la parte del RIR, ¿no? Etc. Pero, por ejemplo, que a mí me ha pasado y que siento que igual es bien interesante, es que cuando te pones a ver por decirlo así, temas alrededor de, ¿no? No específicamente temas respecto a entrenamiento o nutrición, ¿no? Pero a lo mejor cosas de fisiología, ¿no? O cosas un poquito más de ese estilo. Es curioso porque al final de cuentas, sí, puedes tener hasta cierto punto el mismo entendimiento que tenías antes, por ejemplo, del volumen de entrenamiento, más sin en cambio yo considero que a medida que te enriqueces más de distintos campos que están rodeando ese tipo de definiciones o ese tipo de conceptos, tienes un entendimiento más enriquecido. Entonces, al final, como que no dejas única y sencillamente el entender el significado, ¿no? O qué significa específicamente, ¿no? Y cuando empiezas a voltear a ver como que, por decirlo así, qué pieza del rompecabezas es eso, qué pieza del rompecabezas es el volumen, es el RIR, como que te hace tener un entendimiento muchísimo más interesante respecto a los temas. Y concuerdo completamente, hermano, a medida que te sumerges ¿Está gustando la más. conversación que estás escuchando o también viendo? En ese caso, probablemente también te guste mucho el otro podcast que tengo con mis carnales Daniel y Fernando, Jim Rats Podcast, en donde hablamos de temas de nutrición y entrenamiento enfocado en la parte del culturismo. Te dejo links al podcast tanto para Spotify e YouTube en la descripción para que vayas y te des una vuelta. Saludos y sigue Más disfrutando de... y más, como que de repente ciertas cuestiones son, te empiezas a cuestionar a ti mismo y decir, no, pues aún falta muchísimo por entender, falta muchísimo por seguir investigando. Y yo siempre lo digo, esa cuestión que te dejen cursos que a lo mejor pagues, libros que a lo mejor compres, o incluso meros contenido igual gratuito, podcast, reels, cualquier cosa
pero que ese contenido te deje una duda es muy poderoso, porque al final de cuentas, yo creo que eso es lo más chingón que te puede dejar cualquier cosa respecto a educación, o sea, dudas, porque esa duda es la que te mantiene el decir, ay, pero yo me acuerdo que me habían comentado respecto a este concepto. ¿Y será cierto? A ver, voy a investigar, ¿no? Y de repente investigando te encuentras otra cosa diferente, ¿no? O al contrario, te encuentras que sí, efectivamente significaba eso, pero te lo dan de una forma más reforzada, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que esa llamita interna, igual de estar constantemente, pues, tratando de aprender, tratando de exponerte a nuevos temas, tratando de estar sobre los mismos temas, pero entendiéndolos mejor, tal cual. Por ejemplo, esa parte tuya, hermano, ¿tú cómo la manejas? O sea, la parte de tu educación continua, o sea, cómo mantienes igual ese balance respecto a, por ejemplo, sí, o que somos en la parte de tal vez estar creando contenido de entrenadores, lo demás, llevar a tus clientes, pero también en la parte de educación, por ejemplo, en esas situaciones, ¿tú cómo la llevas, hermano? ¿Cómo lidias? ¿Cómo ha cambiado igual eso a lo largo de estos años? Primero, entender que no todo lo que voy a estudiar, leer o investigar tiene que ser relacionado forzosamente a lo que me dedico. Ujú, Porque cuando nos casamos con eso, solamente buscamos eso y nos limitamos y somos tan carentes de otro conocimiento que nos olvidamos de muchas áreas. La realidad de las cosas es que tiene un buen rato, un buen rato, que me he dedicado y centrado a investigar otras áreas que me rodean, ¿no? Otras áreas que me rodean. Me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho el tema de inversiones, me gusta mucho el tema últimamente de decoración de interiores, etcétera. Eso es punto vital. ¿Por qué? Porque eso me permite estar en armonía con mi persona y con mi mente. ¿Para qué? Para que dé paso ahora sí a investigar a cosas que me gustan, ¿no? O a ujú, cosas que me dedico al 100%. Entonces, dicho este punto, creo que el entender cómo es mi persona, o en mi caso particular, cómo es mi aprendizaje, me ha ayudado mucho a que cuando yo busque información, se me pegue. Eso es crucial. ¿Por qué? Tenemos por ahí muchas revistas de suscripción mensual, tenemos podcasts, tenemos videos de YouTube, tenemos ya cursos completos, tienes que descubrir dentro de tu persona y dentro de tus necesidades cuál es la forma que a ti te funciona para que realmente puedas estudiar y aprender. Antes yo creía que la única forma, sí, me metía y tenía que esto y no se me pegaba nada. Decía, ¿qué pedo? O sea, de verdad, yo veía todos compartiendo estudios y la chingada y decía, no mames, quiero hacer eso, ¿no? Pero quería hacer eso o quería obtener la información que ellos estaban dando, ¿no? ujú, Ahí está la primera pregunta. Lo segundo fue de que no forzosamente existe un camino para llegar al 10. Esto ya lo hablo un buen de veces con mis clientes, con muchas personas. 5 más 5, 10. 5 por 2, 10. 8 más 2, 10. ¿Me explico? Hay un chingo de maneras de llegar al 10. Hay un chingo de maneras de llegar al conocimiento. No solamente se trata de, ¿sabes qué? Leer. No, ya tenemos podcast, mientras hago otras cosas como ir a jugar básquet o literalmente sacar a mis perros, que últimamente yo creo que por señor de 30 años ya me gusta mucho, ujú. literal, disfruto esas caminatas con mis perros, de desconectarme de cualquier cosa y por ahí un podcast, por ahí algo que me genera curiosidad, videos, cursos. Yo particularmente soy de contenido audiovisual, 10 de 10 para mí. O sea, lo que yo estoy viendo y lo que estoy escuchando, para mí me funciona. Yo no, yo sí estoy escuchando y escribiendo, no, se me va la atención, se me va el cable. Si estoy escuchando y jugando, también se me pega mucho. El principal pilar para mí es el contenido audiovisual. El contenido audiovisual para mí es lo que más se me pega, o sea, bien cabrón, o sea, yo necesito sí o sí ver a una persona aquí en la pantalla, sobre todo porque a mí me gusta mucho, soy una persona muy de casa, ver en la pantalla lo que me gusta o lo que me interesa, que te lo estén explicando, que te estén mostrando cosas. Y por ejemplo, si suman la tecnología, para mí es algo más, un punto agregado increíblemente, porque me llama la atención. Y como me llama la atención, hace que mi atención plenamente esté en lo que debe de estar. Y eso es lo que más me funciona. Entonces, creo que lo puedo concluir en dos aspectos fundamentales. Uno, no solamente estudiar o leer o investigar cosas que sean meramente de esto, nutrición y entrenamiento. Y dos, este, entender o descubrir, mejor dicho, cuál es tu manera precisa de aprender. Porque hay muchas, hay muchas. Y cuando encuentras esa manera,
es literalmente más fácil poder explicar a otra persona cómo aprender que si tú te quieres hacer el muy experto compartiendo un estudio que ni siquiera lo has leído y te ves mal, ¿me explico? Ahí, por ejemplo, Alan, eso genera igual mucha apertura, ¿ah? Porque yo concuerdo en muchas cuestiones que dices. La parte de apertura a que hay muchas maneras de consumir información ya hoy en día, ¿no? O sea, al final, a mí me pasaba mucho eso en la universidad, o sea, mucho, mucho, o sea, como que se tenía mucho esta cuestión. Yo creo, ¿no? Esto es una hipótesis, no estoy seguro. Sin embargo, pues por la cuestión de que a lo mejor la mayoría de mis profesores eran más grandes que yo y se habían desarrollado en un entorno, en un contexto muy diferente al que yo me estoy desarrollando, y al final se tenía mucho esa relación de estudiar es leer, ¿no? Y se acabó. O sea, Ujú, estudiar es leer y se acabó, ¿no? Sí, totalmente, es una forma, ¿no? Y como tú dices, hoy en día el tener tantas herramientas, el tener, lo acabas de mencionar muy bien, ¿no? Suscripciones a revistas, a personas, a mismos profesionales exponiéndote el video, ¿no? Dándotelo a entender. La parte de los podcasts, a mí se me hace una completa locura, ¿no? Que de repente podemos ver en esta, que es por eso así como que un poquito más nuestro nicho, ¿no? En partes de los artículos que se hacen o demás, tienes al autor ahí hablando. ¿No? O sea, lo que hace ujú. el buen Dani, ¿no? Que yo siempre Sí, se lo he aplaudido mucho, güey, de traer a los autores, tal cual, hablar con ellos, ¿no? Y es una completa locura, es una completa locura si lo ves desde un punto de vista un poquito más fuera de, porque al final eso, yo creo que eso es el máximo reflejo de que no hay un límite de aprender, o sea, no hay un límite de una, mejor dicho, no hay un límite de una forma de aprender o de educarse, ¿no? Más bien es un proceso que tú lo acabas de describir muy bien. Depende de cada ser humano, o sea, depende de cada persona. Hay personas que les caen mejor los videos, hay personas que les cae más tal cual la lectura, ¿no? A lo mejor hay muchos que pueden leer y se les queda muchísimo mejor. Y yo creo que tener a esa apertura igual es muy interesante, porque igual, o sea, se da mucho de este lado, como de, tú lo acabas de decir, la parte de poner artículos, ¿no? Que de repente como de que, oye, ujú, pues citamos X, citamos a tal autor y lo demás. A chingar, ¿a poco sí está a este nivel de que citó tanto? ¿Habrá leído todo? ¿Realmente habrá un entendimiento de? Y obviamente, pues yo al no tener o no haber leído respecto al artículo, respecto a conocer al autor, pues dices, pues probablemente sí, ¿no? Porque yo no lo conozco. O sea, pero creo que al ujú, final igual conecta con lo que decíamos hace rato. Tal vez está muy bien si es tu día a día. Si es tu día a día, pues ¿qué más? Pues es lo que consumes. ¿Qué vas a compartir más que no sea eso si es a lo que continuamente te estás exponiendo? Aquí lo conflictivo se puede empezar a volver cuando eso no es tu día a día. Únicamente lo ujú. haces para encajar, lo haces para intentar mostrar esta parte bueno, pues es que yo me baso en ciencia o yo hago ciencia, que realmente al final eso está muy alejado de lo que verdaderamente es la práctica basada en evidencia. No está muy alejado. O sea, al final de cuentas no es citar artículos y se acabó, ¿no? Sabemos que es una práctica que conlleva más factores alrededor, que se desarrolla en distintos ámbitos también y que al final es interesante si lo vemos desde este punto como nutricionistas o como entrenadores, al final es el cliente. O sea, al final nuestra intención, nosotros que no hacemos ciencia o que no estamos en el laboratorio, que no nos dedicamos a producir artículos, nuestra intención es que esas personas que se dedican a producir este tipo de información podamos extraer las piedras grandes y podamos mejorar nuestra práctica. Yo creo que eso es, al final de cuentas, el objetivo final. Y no me atrevería a decir que todos, pero la gran mayoría, muy probablemente, de los autores que están en los artículos y demás, igual tienen eso, ¿no? O sea, como decir, ok, pero ¿esto qué? O sea, ¿cuáles son las piedras grandes respecto a ello, ¿no? Y eso como que te da una sensación interesante de tranquilidad, ¿no? Sí, y exacto, por eso me gusta mucho lo que hace Daniel, porque te da esa parte del por qué lo están buscando, ¿no? O sea, Ujú, por qué yo me metí a investigar esto? ¿Qué es lo que quería dar? Y te abre otro panorama totalmente distinto al solamente voy y leo, ¿no? Es lo mismo que te digo, conectar con la persona que hace las cosas es otro nivel, o sea, te lleva a otro campo que muchas personas no están dispuestas a explorar. ¿Por qué? Pues porque estamos tachados de que, como dices, ¿no? Me ujú, baso en ciencia. No te basas en ciencia. Compartir un artículo no es basarte en ciencia y menos si no lo has leído completamente el artículo y los mismos artículos que citan y los mismos de los que citan de lo que están. Porque ¿quién de verdad tiene el tiempo al 100% a menos de que te dediques al 100% en estar en una computadora leyendo y leyendo y leyendo? Eso no es ciencia. O sea, realmente nadie, o sea, nadie puede decir al 100% que todo lo que haces es basado en ciencia. ¿Por qué no? Porque la misma ciencia son en términos generales, no claro. son aplicables a todas las personas.
hay personas que salen del promedio y que lo que dice aquí, si tú dices, no, es que yo solamente lo que dice aquí es lo que hago, pues güey, entonces no estás haciendo ciencia, ni te estás basando en ciencia, porque uno no hacemos ciencia, ¿no? Tomamos que ya está hecho para ver Ujú, si es aplicable a lo que nosotros nos queremos centrar, ¿no? Entonces yo ujú. creo que es una de las variables más importantes que debemos de entender primeramente, ¿no? Y dos, como dices, la apertura de que haya personas que traigan el mismo autor para conectar con esta persona y saber y el interés del por qué está buscando eso, pues te eleva a otro punto. Y más con las herramientas actuales. No sabes inglés, te vas al canal de Daniel, pones la traducción automática, pones tu idioma y listo, ¿no? Entiendes un poquito más de lo que está hablando esta persona. Totalmente, totalmente, buen Alan. Oye, hermano, otra cosa que te quería preguntar, igual que se me decía muy interesante y que digo también desde un lado ya un poquito fuera de la profesional, más personal, particularmente a mí me gustó mucho, güey, y en verdad que es algo chingón. El hecho de, por ejemplo, si no mal recuerdo, a finales de 2023 subiste un post, ¿no? Sobre, no sé, no, fue a finales, la comparación fue para finales del 2023, no recuerdo muy bien las fechas, mi buen Alan. Sin embargo, pero el post era pues esta situación, ¿no? Que habías pasado respecto a el cambio que tuviste físicamente, lo demás, todo el contexto alrededor de, y específicamente esa parte que comentaste de mostrar esa fragilidad en redes o que muchas veces no te muestran el lado malo, ¿no? Pero el hecho de que lo subieras y todo lo demás, pues para mí fue algo muy chingón, carnal. O sea, en verdad, qué chingón, porque al final, pues sí, como tú lo acabas de decir, o sea, se requiere el hecho de intentar mostrar ese lado malo y que curiosamente como pensamos que estamos, nos dedicamos a crear contenido de este estilo y lo demás, como que tenemos esa falsa idea de que estamos exentos, o sea, como de que no, a nosotros no nos pasa, ¿cómo crees? O sea, eso no sucede, nosotros ya tenemos todo sumamente consolidado. Y el subir tu foto, güey, todo eso después y toda la descripción, bueno, es algo muy chingón, ¿no? Y quería preguntarte un poquito más respecto al contexto, igual, o sea, lo que deseas compartir respecto a ello, ¿no? ¿Cómo fue, güey? ¿Cómo viviste ese proceso igual? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo lo identificaste? ¿Qué abordaste? O sea, eso a mí, por ejemplo, se me hace muy interesante, güey. Fue a inicios del 2024 cuando lo subí, de hecho. Ah, ok. Ujú. Este, fue un proceso largo, ¿no? O sea, es lo que te decía, ¿no? Vemos en redes sociales que a todos les va poca madre y no sabes el contexto de la persona y cómo ha sido para llegar a ese punto, ¿no? Y la realidad es que para subir de nivel en cualquier ámbito y sobre todo económico, hay muchas cosas que están en juego, ¿no? Muchas cosas que están en juego y que lamentablemente no somos todólogos, somos humanos y que alguna cosa vas a sacrificar por otras, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que todo hubiera salido perfecto y que no me hubiera descuidado en un solo día? Y pues no, la realidad es que mi cabeza estaba llena de preocupaciones y de ocupaciones que mi físico salió, o sea, ahora sí que salió del chat, ¿no? Se fue de vacaciones, se fue de sabático, porque el año pasado me cambié de estado, ya no vivo donde vivía antes, me cambié de estado, me fui a vivir con mi pareja, un sinfín de cosas, ¿no? Ver lejos a mi familia ya no está a la vuelta como estaba antes, entonces muchos cambios emocionales, no tener a tus padres cerca, no tener pues te pasa algo y no puedes ir, oye mamá, dame un abrazo, o esto, lo otro, aquello, pues son cosillas que te pegan, ¿no? Son cosas que dices, verga, pero pues son cosas y partes del crecimiento, ¿no? Y más cuando buscas un contexto específico de vida, que es al menos yo lo que estoy luchando y lo que busco día con día, entonces, pues necesitaba salir de una zona de confort. Que ojo, el estar en una zona de confort no es necesariamente negativo. Hay veces que estar en una zona de confort es bueno, es cómodo, no siempre tienes que estar sale y sale y sale. La realidad es que no, pero en esta ocasión tenía que hacerlo, ¿no? Y para ello conllevaba mayor cantidad de estrés, conllevaba alejarme de personas que amo, conllevaba dejar cosas que hacía, etcétera, y pues fue lo que hice, tomé esos riesgos y pues evidentemente mi cuerpo salió del chat, mi descanso, mi estrés, todo eso aumentó y disminuyó porque descansé menos y aumentó mi estrés, tuve más responsabilidades, empecé a crear una plataforma educativa, la cual me demandaba muchísimo tiempo, cursos, clases, compromisos, deudas, y muchas cosas, ¿no? Alrededor, que lamentablemente nunca uno se imagina o cree que uno es tan fuerte y nunca se imagina que pues el factor en algún punto determinado
se va a romper y es tu cabeza, ¿no? Porque no podemos con todo, se va a romper y ¿cómo te das cuenta con eso? Pues cuando ya no puedes con todo. O sea, literalmente cualquier cosita que hagas te estresa o explotas o estás muy sentimental Claro. o no estás concentrado o muchos factores, ¿no? Y ahí te empiezas a dar cuenta de las cosas. Y uno diría, entonces, ¿por qué, si sabes que te va a pasar eso, por qué tomas esos riesgos? Es que, güey, no sabía que me iba a pasar eso, ¿no? Punto número uno, no sabía que me iba a pasar eso. Nunca había, desde que padeció obesidad infantil, nunca había regresado de esa cifra de peso. O sea, estoy explayando más de 100 kilos. Y nunca había dejado de entrenar por más de 2 meses consecutivos. Nunca. O sea, hasta cuando iba de vacaciones me llevaba un par de ligas, mancuernas. Era algo tan, muchas personas me decían obsesivo, pero era algo tan de mi persona, o sea, era algo mío, tan cabrón mío que pues, no lo veía mal, es algo que yo hago y que disfruto, ¿no? Así como tú puedes disfrutar unas palomitas, yo disfrutaba eso. Y eso se fue de vacaciones, o sea, ya no estaba dentro de mi personalidad, ya no estaba dentro de mi identidad, ¿no? Porque me empecé a asociar de otro tipo de personas, más como del aspecto, pues sí, empresarial, ¿no? Que casi no se dedican a hacer ejercicio y yo que me dedico a eso y que me dedico a hablar de la importancia de eso, que me dedico a todos esos temas, no le presté la importancia. Entonces era algo complicado y dije, ¿sabes qué? Muchas personas, por ejemplo, cuando subí lo de mi casa, empezaron como que a felicitarme y decir, y recibo mensajes a diario de, güey, qué chingón, qué admiración, sobre todo los lunes que hago preguntas de, güey, yo quiero ser como tú, quiero esto, quiero el otro, y dije, ¿sabes qué? Grande porque al finalizar sean 10 15 mil, 1 millón, hay personas detrás, ¿no? Que uno no ve tan grande el número, pero 1,000 personas, tú las visualizas en la calle y dices, no mames, no puedo creer que estas personas estén aquí por mí, ¿no? Son muchas, 100 personas son un chingo, o sea, son un chingo, reúne a 100 personas en una cancha de fútbol de la esquina y vas a decir, güey, 100 personas están aquí para escuchar algo que yo tengo que decir, ¿me explico? Es un chingo y es una responsabilidad bien grande. Y tú les haces creer esta idea de que sí, todo muy chingón, todo esto, todo el otro, y pues nadie te habla de los efectos adversos, ¿no? De todo lo negativo que hay que pasar y sacrificar que no forzosamente tienes que pasar, ¿no? Pero al menos desde mi experiencia, desde mi día a día, lo tuve que pasar. O sea, términos financieros pues un poco rotos, términos mentales un poco rotos, no estaba con mi familia y más cuestiones, ¿no? No todo fue malo, la realidad de las cosas, no todo fue malo, pero lo que sí fue mal fue mi cuerpo. O sea, empecé a engordar, pero rapidísimo, rapidísimo. Y lo peor de todo es que no me daba cuenta, no me daba cuenta. O sea, no, me explico, o sea, de playera M pasé extra grande y sin darme cuenta. Hasta que me vi en una foto que fue en un bautizo no, en un bautizo, en una revelación del hijo de un amigo, de sexo del hijo de un amigo. Entonces me vi en las fotos y dije, güey, no mames, o sea, no soy esta persona. No soy esta persona que está en esa foto no soy yo, a pesar de que era yo, pero yo soy una persona que vale, por lo menos se cuida de manera frecuente, ¿no? O sea, que camina, que es activa, que se mueve, que entrena, que postea que está entrenando, que postea sus comidas, que postea sus experiencias, que no soy esa persona de la foto. Y eso fue el punto, digamos, el de alerta de mi persona y que dijo, necesito cambiar porque esto que estoy haciendo me podrá dar unos resultados positivos en otras áreas de mi vida, pero está destruyendo lo más importante que soy yo. Entonces necesito cambiar, necesito hacer cosas distintas, cosas que eran de mi identidad. ¿Y qué fue lo que hice? Retomar mi identidad, retomar mis pequeñas virtudes, mis pequeñas victorias, que era lo que tenía muy lastimado. Mis objetivos son tan enormes que por poco que avanzaba no me lo celebraba, ¿me explico? O sea, para mí era algo insignificante y hice todo lo contrario, celebrarlo poquito y lo poquito y lo poquito, y eso fue aumentando mi confianza. Y sin darme cuenta, como te dije hace rato, la tendencia, cuando tú quitas el zoom y se hace más grande la imagen, ahora sí que todo, Claro. dices, güey, y en ese momento me nació compartirlo, a pesar de que aún no tengo todavía la confianza como antes tenía de, sabes que me voy a quitar la playera y voy a entrenar sin playera. No, la neta aún no la tengo, Ujú. pero voy más encaminado hacia ese punto donde yo me encontraba que donde estaba. ¿Me explico? Y eso es un gran avance.
No, hermano, totalmente. Y te lo vuelvo a decir, güey, es algo muy, muy chingón de tu parte que lo puedas, tanto ahorita, por ejemplo, igual muchas gracias, güey, por tener esa apertura a compartirlo, porque al final de cuentas, sí es un área en el cual justo, o sea, te muestras desde ese lado que no es el, como lo acabas de mencionar, pues el todo perfecto, que es lo que abunda en Instagram, ¿no? Yo siempre lo menciono de esa manera. En Instagram se ven los highlights de tu vida, nada más. O sea, son los momentitos, la gran mayoría, me incluyo totalmente, lo ocupamos para eso. O sea, muestra esos highlights cuando te va bien, lo demás. Y tener esa parte, por ejemplo, que ahorita acabas de mencionar, de platicarla, de subirla y lo demás, pues igual no dudo que te da, yo lo veo así, incluso te da esa empatía extra con las personas que llegas a atender, con los clientes, con los pacientes, el decir, claro que me pasa, o sea, claro que soy un humano, no soy perfecto, no tengo todo ya resuelto de aquí a lo que queda de mi vida, sino más bien que es un continuo, ¿no? Y yo creo que se requiere de un chingo de valor, güey, para decir, ok, pues bueno, ya estoy acá, de modo, retomamos, ¿no? Seguimos, vamos, vemos que cambiamos respecto a nutrición, entrenamiento y seguimos sobre la marcha, porque al final de cuentas, pues ese es el núcleo, hermano, o sea, ese es por lo el que estamos acá, tal cual el intentar mejorar la parte de la salud, la parte de la composición corporal, y qué mejor que llevarlo a ti. O sea, nuevamente lo voy a repetir. Qué chingón que lo hayas compartido y que tengas esa apertura a platicarlo e igual de la misma manera del saber que, oye, pues no todo es color de rosa. Todo lo que vemos en Instagram, pues, no, como que vamos a creerle un poco, ¿no? Por eso igual a mí me gusta mucho esta parte de los formatos en podcast, porque se presta más a una plática, ¿no? A una conversación, que muchas veces vemos el reel, vemos el post, el tweet, la historia, pero traer a la persona, ¿no? Que de repente yo sigo o no, que estoy viendo sus historias como tú, como las demás personas del medio, y traerlas aquí a platicar, es diferente, es otro feeling. Empiezas a verlo en realmente el por qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso resulta muy interesante. A mí particularmente me resulta muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? Y traer sobre todo o por ejemplo, ahorita que me comentas ese tipo de casos, de cuestiones, y el traer el cómo lo viviste, el cómo lo lidiaste, cómo lo identificaste, y sobre todo también tener en cuenta el decir, pues ok, pasó, pero eso no es mi nuevo yo, por decirlo así, ¿no? Simplemente te identificaste, por decirlo así, en un punto en el cual, pues oye, como que lo que está pasando ahorita no me está generando cierta gratitud, no me está gustando, podemos volverlo a retomar. Y es el ejemplo vivo, tal cual, al final de cuentas es el ejemplo vivo de tu trabajo. Entonces, pues no queda nada más que qué chingón que lo hayas compartido, hermano, en verdad. Muy, muy, muy perro lo que hiciste y te vuelvo a repetir, gracias por la apertura de platicar lo que digo. No, gracias a ti por invitarme y por preguntarme, porque realmente es algo interesante y que es poco hablado y que pues, no todos solamente debe ser nutrición y entrenamiento, ¿no? O sea, hay muchas Claro, variables y que no se olvide que hay una persona detrás de lo que está haciendo algo, lo que sea. Siempre hay una persona detrás que tiene sentimientos, tiene emociones, tiene momentos buenos, momentos malos, momentos de la chingada y momentos muy buenos, ¿no? Pero, o sea, claro. al final no deja de ser una persona, a menos de que lo estés creando con inteligencia artificial, ¿no? Totalmente. Pues mi Alan, hermano, antes de terminar, ya la última preguntilla ahí para terminar, igual para no quitarte mucho de tu tiempo, platica un poquito de la creación de tu plataforma. Te repito, hace apenitas la entré hoy a checar y ahorita con la nueva imagen igual que le diste a Air Marfit, ¿no? Los nuevos colores igual. Me gusta mucho, güey, está muy interactiva, está muy bonita, tanto en la parte de para adquirir los planes, el cómo explica los distintos planes que tienes, la parte de educación también, que igual se me hizo muy interesante. Platica un poquito de la creación de esa plataforma, güey. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lidiaste? ¿Qué igual? ¿Cómo lo ves en el largo plazo? ¿Qué es lo que ves en tu plataforma? ¿Qué más viene para ella? O sea, ¿cómo conformaste esa parte, esa idea? Sí, fue algo que, o sea, cagadamente, cuando menos he pensado hacer cosas es cuando más las he hecho, ¿eh? Ese es un punto bien interesante. A mí me ofrecen dar clases en una universidad por ahí del 2022, si no recuerdo, o 2021 o 2022, no me acuerdo muy bien. El chiste es que me ofrecen dar clases y yo empiezo a dar clases y noto muchas deficiencias en el sistema educativo. Ofrecen en otra universidad, veo el temario y lo mismo, ¿no? Entonces digo, oye, qué aburrido. O sea, qué aburrido, y recuerdo mis épocas de estudiante, digo, qué aburrido que sigan enseñando lo mismo
y que esto no cambie. O sea, qué aburrido, y digo, es algo que va a pasar, ¿no? Al finalizar, terminas tu carrera y sigues estudiando, sigues formándote, sigues buscando, o eso espero, ¿no? Entonces me doy cuenta que a mí me dan la libertad de enseñar en esa escuela como yo quisiera. Y digo, pues órale, ¿no? Les voy a mostrar nuevos conceptos, cómo llegar a esto, lo otro, aquello. Me compré mi propio cañón, yo daba las clases, etcétera. Pero, oh, sorpresa, cuando tocan los exámenes de parcial, no me acuerdo si de parcial o finales, no recuerdo muy bien, eh, se acercan a mí los alumnos y me dicen, pues es que no hay nada de lo que nos enseñaste. Y yo, chinga, como que no hay nada de lo que enseñé, Ujú. ¿no? Pues la sorpresa es que los exámenes ya estaban hechos por el sistema. O sea, Ok. en balde sirvió todo lo que yo enseñé porque los alumnos tenían que poner unas respuestas que eran totalmente falsas a lo que está en la actualidad, ¿no? Y dije, güey, qué pinche hueva estar haciendo esto y que los alumnos sigan aprendiendo y forzosamente aprendiendo algo que ya no es, ¿no? O sea, y que tengan que utilizar a huevo esto que ya no se utiliza. Entonces, cuando me ofrecen de nuevo dar otra materia en esa misma universidad, dije, no, ya no. Dos puntos cruciales. Uno, el formato educativo no me gusta. Y dos, tenía que forzosamente ir vestido de formal. Y a mí me caga vestir formal. Me caga. A mí me encanta usar tenis, me encanta playeras, shorts, pants, etcétera, ¿no? No soy una persona que vas a ver siempre de traje, digo, en ocasiones, ¿no? Pero no soy esa persona. Y Ujú. dije, si lo hago, me estoy traicionando a mí mismo y a este proyecto que llevo más de 8 años pues, tratando de crearlo, ¿no? Y que me identifiquen de alguna u otra forma. Y entonces me niego a dar la clase otra vez en la universidad, a la materia, y entonces dije, güey, pero me gustó mucho enseñar, me gustó mucho ser maestro, me gustó mucho esa retroalimentación con los estudiantes, me gustó mucho, ¿por qué? Porque también me tuve que sumergir de nuevo a buscar temas que ya me había olvidado, ¿no? O sea, Claro. olvidado de muchas cosas, etcétera. Pero dije, güey, me gustó mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se me prende la chispa de generar un curso. Y en este curso se me prende la chispa de, oye, si hago otro curso, oye, si hago esto, lo otro y aquello, hasta que se me prendió. Dije, ¿sabes qué? Necesito formar mi propia academia, ¿no? Mi propia, no universidad, pero sí mi propia fuente donde los alumnos digan, hey, qué chido, ¿no? Es una manera completamente distinta de enseñar porque enseño de una manera completamente distinta a como te enseño en una universidad y considero que te doy mejores bases, que se va a escuchar cagado, pero es realidad, ¿no? O sea, te explico a partir de un meme del señor Calamardo y de Bob Esponja y de muchas partes, te explico temas muy complejos. ¿Por qué? Porque son temas que no significa que sea experto, pero que creo yo tener las bases suficientemente buenas para poderlo explicar. Entonces, mi manera de explicar dos pilares que vas a notar muy fuertes en mi marca, tanto en Ujú. educación como en asesoría. Tecnología, eso es el punto número uno. La tecnología es un punto crucial para mi formación. Utilizo toda la tecnología habida y por haber para poder enseñar. ¿Cuál es esta tecnología? Aplicaciones que te enseñen, por ejemplo, todo el cuerpo humano y puedas mover esta parte, puedas ver el movimiento sin piel, etcétera. Toda esa tecnología la puedo mostrar a través de, o sea, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, desde el iPad puedo hacer tratos, puedo hacer el zoom, tener este apartado, porque el dorsal a estos grados no va a tener mecánica, etcétera. Entonces te lo enseño desde esa parte tecnológica y dos, te enseño desde una parte tan simple que es más difícil no poder entenderlo que entenderlo. ¿Por qué? Porque con un meme que te puede dar risa, se te queda grabado y es un contenido audiovisual, porque es muy visual, pero también es auditivo y trato de tener la atención de las personas haciendo preguntas a mitad de clase, etcétera, ¿no? Digo, es como algo de lo que yo quise siempre tener como estudiante y que no había en ese momento y quizá no hay, porque cada quien tiene su esencia y como te dije, al final es un contenido muy inspirado en muchas otras plataformas, pero lo que yo hago es algo que no le pueden agregar otro valor porque ese valor yo lo agrego, ¿no? Es un valor que yo agrego y esa plataforma está creada precisamente para eso. Se incluye lo que es el contenido educativo, contenido de cursos, contenido de ediciones por mes y aparte se incluye dentro de la misma plataforma una calculadora que yo creé para que puedas tener el cálculo energético con más
fórmulas actuales, preguntas concretas y además un podcast que voy a direccionar a partir de ahora un poquito más como de experiencia de este Ok, lado, que más allá de, digamos, a mí como siempre me ha gustado mucho el humor, ¿sabes? Me ha gustado mucho el humor, soy una persona que no habla como al 100% muy recto de, sí, señor, esto, ¿no? O sea, digo groserías, me cago de risa y muchas cosas, y creo yo que puedo conectar con una audiencia específica que estoy buscando. ¿Cuál es esa audiencia específica? Estudiantes. Estoy buscando estudiantes que quieran mejorar su conocimiento y claro, ¿no? Profesionales que ya se encuentren ya egresados, etcétera, pero que también estén como de mi pre. ¿Y a qué me refiero con mi pre? De mi edad, de mis características, de lo que estoy buscando yo. Y es como lo que dijimos al inicio, ¿no? El que no se adapta a las condiciones específicas del tiempo, se queda, se queda. claro. Y la realidad de las cosas es que la tecnología está tan presente ahora que si no te adaptas a eso, te vas a quedar, te vas a quedar, y sea lo que estés haciendo, te vas a quedar en ese punto y te vas a ver como antes, ¿no? Si hubiera empezado en TikTok y ahorita tuviera un alcance grandísimo y empezaste 2 años tarde, en esos 2 años ya hubo 3, 4, 5 personas que te llevaron la ventaja y tienen un sistema muy, 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 muy reforzado, que fue lo que me pasó a mí en la pandemia. Yo antes de que hubiera pandemia, yo ya daba asesoría en línea y antes de que pasara la pandemia, yo ya había creado un sistema de asesoría. Y entonces cuando Claro. pasa la pandemia, todo el mundo como Bob Esponja en el capítulo que corre y avienta todo y quema todo, como loco. Yo no, ¿por qué? Porque yo ya tenía un sistema. Este sistema lo único que vino a hacer es reforzar lo que yo tenía y ahí vino a introducir más personas que no estaban como creyendo en este sistema, ¿no? Y ahora durante el paso de los tiempos, las personas se quieren adecuar a este sistema y van 2, 3 años tarde. Entonces, creo yo que eso es una ventaja y de hecho precisamente yo tengo una clase, no me acuerdo si es en la edición del 2023, tengo una clase que hablo de las estrategias para la asesoría en línea y voy a sacar otra edición en marzo que voy a hablar sobre las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición como nutriólogos y entrenadores. ¿Y eso qué quiere decir? Aplicaciones, ya sea software que vamos a poder crear nosotros como en un Excel, o sea aplicaciones que pueden ser de pago que vamos a beneficiar. Por ahí muchas personas dicen, es que la aplicación no es el punto vital, el cliente busca resultados, etcétera. Creo yo que estamos cayendo en un error completamente, porque entonces nos estamos fijando en el resultado y no en el proceso. Cuando nos fijamos en el resultado y no vemos el proceso, se nos olvida que en el proceso vamos a estar más tiempo que en el resultado. Y si tú le das las Claro. herramientas precisas al cliente, tanto de asesoría como de clases, porque tengo dos aplicaciones, una que es exclusiva para las personas de la membresía de educación, que desde su teléfono pueden entrar al podcast, a las clases, descargar, contestar los exámenes, trivias, etcétera, y la aplicación para mis clientes que pueden tener su nutrición y entrenamiento, ¿no? Entonces, para mí no es una herramienta inútil, al contrario. De hecho, en esa clase voy a abordar esas partes. Estas herramientas son puntos cruciales del proceso en donde más tiempo va a estar la persona y que le va a facilitar este proceso. Entonces, si tú tienes la capacidad de poder otorgar esto a las personas, uf, Claro. estás del otro lado. Estás del otro lado. Estás garantizando un resultado 100%. ¿Por qué? Porque le estás dando todos los medios. Es imposible que no lo logren cuando tú le das todos los medios, tanto educativos, didácticos, auditivos, visuales. Entonces es más probable, quizá una u otra persona no lo logre, pero es más probable que lo logren. Ahora, de ahí nace el punto primordial que te había dicho. ¿A quién me voy a Claro. centrar, perdón? Si yo mi contenido lo empiezo a disparar a lo estúpido, pues voy a tener contenido y gente que no quiero atender. Entonces, es ahí bien importante empezar a seccionar lo que estás haciendo para que literalmente atiendas a personas que tú quieres atender de los dos niveles, de asesoría y de educación, porque se escucha muy fuerte y la realidad es eso, es fuerte, porque no estamos a nivel profesional y a nivel económico esperando una gratificación instantánea que es el pago de la persona y no pensamos en lo posterior. Oye, pero si estos 300, 500 mil pesos me van a empezar a chingar dentro de 3, 4 semanas y no quiero esto, el otro y aquello, ese es el problema, ¿no? Y al final esa persona puede hablar negativamente de tu trabajo. Entonces, si tú haces Claro. una filtración, segmentas bien lo que quieres para tu empresa, emprendimiento o a tu marca, es más probable que los resultados estén presentes, pero porque tú seccionaste a las personas, no nada más porque, sí, que venga
el Espíritu Santo y la persona que quiera, ¿no? Entonces tienes que estar dispuesto, sí, así, a quizá perder, pero Claro. vas a perder para ganar ciertas cosas que tú estás enfocado a ganar, ¿no? Totalmente, hermano. Ahí me gusta mucho la forma en la que lo ves, porque al final de cuentas, sí el núcleo, por decirlo así, pues es la parte de la asesoría y lo demás, pero igual tienes esta diversificación en lo demás. Y yo creo que la diversificación es lo que sostiene muchas cosas con la parte de la y en este caso, pues tu empresa, ¿no? Que es respecto a nutrición, entrenamiento, así como núcleo, pero alrededor de crear varias cosas, ¿no? Y yo creo que eso lo hace más sostenible y deja esa parte de las asesorías, sí disponible, pero como tú lo acabas de decir, y eso es completamente válido. Es algo que yo igual batallé mucho al inicio respecto a como que este panorama que muchas veces se sugerían de, bueno, al paciente pues trata como de decirle o muchas veces maquillarle, por así decirle la verdad, ¿no? Y yo creo que estamos en un punto en el cual creo que es muy válido empoderar al paciente. O sea, ¿por qué el paciente no te va a entender? Claro que te puede entender. O sea, claro Ujú. que le puedes explicar las cosas. Claro que siempre y cuando depende igual mucho de ti, del poder simplificar eso que es complejo tal vez desde cierto punto de vista, pero poderlo simplificar o poderle dejar esas piedras grandes al cliente, yo creo que igual para mí eso ha sido un cambio importante porque empiezas a tener a un cliente educado. Vas a tener un cliente que justamente sí llegó por un plan de alimentación y entrenamiento, pero ahorita lo que comentaste, al darle todo ese abanico de herramientas, de posibilidades, hace que durante el proceso se eduque, ¿no? Y esa educación, curiosamente, va a hacer el proceso mucho más llevadero y va a generar esa interacción contigo mucho más fácil, ¿no? Y vas a poder llevarlo de una mejor manera y vas a poder, pues, que esté ahí recurrentemente, ¿no? Yo creo que es una manera muy chingona de poder ver o de poder voltear a ver lo que se puede hacer con esta parte de asesorías, ¿no? Esta parte de diversificación, igual con la parte de educación que acabas de comentar y lo demás. Pues está muy chingón, hermano. Está muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Sí, es una parte que, y aparte disfruto. Entonces, cuando Totalmente. disfrutas algo, lo haces literalmente con todas las ganas del mundo. O sea, puedo pasarme aquí horas en la computadora sin evidentemente descuidar algo que es fundamental para mí, que es mi familia. O sea, puedo estar aquí horas, pero si te diste cuenta, estaba aquí al lado con mi mujer. O sea, estamos haciendo cosas que los dos disfrutamos y cuando es momento de desconectarse, pues se desconecta uno, ¿no? O sea, y se desconecta de todo. Pero creo que desgraciadamente esta época nos ha hecho ¿cómo diría? El tener un WhatsApp y que forzosamente tengamos que contestarle, se nos olvida un punto bien importante, ¿no? Que es tu vida. Sí, O sea, no claro. tengo por qué contestarte. Y no es que sea grosero y no es que no te quiera atender, es que estoy en otro punto de mi vida y no tengo por qué contestarte. Y es también parte de nosotros de culpa. Entonces, aprender a todas estas áreas, enfocarlas, aprender a direccionar todo eso y como dices, el cliente empoderado y el cliente que tú buscas, porque también nosotros buscamos clientes, no solamente es el que quiera comprar, ¿no? Si no estamos aquí vendiendo chicharrones, ¿no? Estoy literalmente seccionando una empresa y busco un perfil, punto. O sea, así como las empresas buscan un perfil de trabajador, pues, también nosotros como emprendedores buscamos un perfil específico para atender y que Claro. no nos dé miedo, que tenemos ese miedo de rotundo de, "Ay, si me quedo sin dinero, pues sí, sí, no te voy a mentir, te vas a quedar un rato sin dinero, pero es una gratificación que vas a tener a largo plazo de decir, güey, bueno, voy a atender a esta persona porque neta la quiero atender, no nada más Totalmente. porque, sí, vente, no, es distinto ese punto. Totalmente. Pues muy buen, Alan, hermano, no quiero quitarte más tiempo. Ya nos aventamos ahí un buen ratito de plática. Nuevamente, Sí, en verdad, hermano, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por todo tu tiempo, güey, tu disposición. Varios puntos que comentamos. Tercera ocasión por aquí, en verdad. Muchas gracias. Fuiste la conversación número uno, güey, y tenerte aquí por tercera ocasión para mí es muy gratificante, es muy satisfactorio. Como siempre, cada plática contigo la disfruto un chingo, estuvo muy, muy chingona. Hermano, algo que quieras dejarle a la gente, igual algo que quieras anunciar, decir, adelante, hermano, este espacio es tuyo. no, muchas gracias a ti por la invitación. Desde la primera hasta esta, muchas gracias. La neta, qué chingón ha sido ver todo ese proceso desde el otro día que te lo dije en privado y que lo digo Pues, bueno, literalmente abierto. Me da muchísimo, muchísimo gusto porque literal, o sea, llegar a ese tipo de profundidad en la cual tú estás centrado en la actualidad y ver con las personas que has platicado, etcétera, es algo muy chingón y que no todos están capacitados ni están
con esa intención de correr el riesgo de, oye, lo voy a invitar y si me dice que no, no, o sea, hay muchas personas que tienen esa barrera aún, ¿no? Entonces te felicito por eso, realmente. Y respecto a mí, o sea, creo que lo único que me gustaría comentar y platicar es que literalmente nos cuesta trabajo saber quiénes somos y descifrar eso conlleva no solamente a creer lo que vemos, a cuestionar lo que vemos y a no solamente casarnos con lo que creemos que somos. Hay muchas cosas que literalmente, como por aquí, o sea, yo me he dado a la tarea de investigar cosas que ni por aquí me pasaban, cosas Claro. espirituales, cosas de Dios, cosas de esto, del otro, de aquello, o sea, muchas cosas que ni por aquí se asociaban a mi persona y que hoy en día puedo decir con seguridad que eso me ha dado más tranquilidad del contrario de creer que solamente soy nutriólogo, entrenador y solamente es esto y esto. No, soy más que eso. Y esa libertad que me da es la exploración y el conocimiento de hoy en día, decir, güey, me atreví a buscar otras cosas y estas otras cosas me ayudaron a hacer lo que hoy en día, ¿no? No dejarse creer todos los comentarios buenos ni malos y aventurarse a cagarla y demostrar que la cagaste, no pasa nada. Somos humanos, todos la hemos cagado, la vamos a seguir cagando. Y probablemente si tú me invitas en otro episodio te voy a decir, ¿qué crees? También la volví a cagar y ¿qué crees? Volví a subir de peso y que pues sí, lo importante es así sean 300 veces y tengo que comenzar, pues voy a comenzar, pero desde un punto distinto. ¿Por qué? Claro. Porque ya sé que otras cosas no tengo que hacer. Sé que tengo que hacer y sé que no ahora. Muy buen, Alan, hermano, pues con eso cerramos esta conversación. Gracias, güey, gracias por tus palabras, en verdad, créeme que son muy, muy gratas, tanto esto y como lo que dijiste hace un momento en la parte de el DM que la otra vez me mandaste, en verdad. Pues, hermano, te digo, poder seguir coincidiendo contigo, güey, con más personas, para mí es algo, pues, muy gratificante en sí mismo, o sea, no sé, me gusta hacerlo. Entonces, simple y sencillamente, en verdad, muchas gracias por tus palabras, güey, Val, muchas gracias por esa conclusión que aventaste. Y pues bueno. Sin más, aquí cerramos esta conversación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron y escucharon en YouTube y también a los que únicamente nos escucharon en Spotify. Redes de Alan en la descripción de YouTube y también de Spotify. Nada más le dan ahí en ver más y ahí están los links a todas sus redes. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente semana. Sobre. Ahora es